Me parece que ¿No? ahora cambió algo en el Teams y ya ellos no pueden poner más a grabar. Tenemos que ser vos o yo. No, mira, no sabía. Bueno, Ahí empezó. Bueno, cuando están a la misma temperatura se dice que no hay más transferencia de energía. Esto es lo que se llama que los cuerpos están en equilibrio térmico, ¿sí? Equilibrio térmico. Y mientras no están en equilibrio, o sea, si el cuerpo 2 se pone en contacto con un cuerpo T1, con un cuerpo 1, siempre hay transferencia de calor, transferencia, digamos, de energía en forma de calor, sí, esto es calor, del cuerpo más caliente al más frío. Entonces uno pone dos cuerpos en contacto. El TP, sí, mándenlo como quieran, por miel, por mail, dale, como les guste. Bueno, entonces uno pone dos cuerpos en contacto y siempre se va calor del más caliente al más frío. Bueno, esto de la energía, qué sé yo, era, ¿cómo se llama? Se enteró un poco después. Uno antes definía la temperatura como algo empírico y por medio de estos termómetros, ¿sí? Para explicar qué hace un termómetro siempre se necesitó, como cuenta Ale, siempre habían puesto unos principios de la termodinámica y después tuvieron que agregar el principio cero porque si no vieron que esto fallaba, se lo habían olvidado. Y por eso este se llama el principio cero de la termodinámica, que es la ciencia esta que se ocupa de la temperatura y de gases en general, de trabajo, de motores y todas esas cosas. Que es bastante estúpido, ¿no? Pero dice que si el cuerpo T1 está a la misma temperatura que un cuerpo T2 y ese mismo cuerpo T1 está a la misma temperatura que un cuerpo 3, bueno, el cuerpo 2 y el cuerpo 3 están en equilibrio térmico, o sea, tienen la misma temperatura. Esto parece una obviedad, pero la obviedad está porque una vez que definimos esto, les pusimos ese igual. Entonces el igual que uno pone ahí hace que esto parezca obvio. Pero lo que está diciendo esto es que si pongo un cuerpo 1 con un cuerpo 2 y no hay transferencia de energía, y ese cuerpo 1 lo pongo con un cuerpo 3 y tampoco hay intercambio de energía, bueno, entre el cuerpo 2 y el cuerpo 3 tampoco va a haber, ¿sí? Eso, una vez que uno pone los iguales, como digo, parece un principio que es una idiotez, pero no se sabía si eso era así o no. ¿Sí? Yo agarro dos cuerpos distintos y podía depender de los materiales, podía depender de un montón de cosas, que haya cambio de energía o no. Y esto es lo que permite usar un termómetro. ¿Qué es un termómetro? Y un termómetro es este cuerpo 1, que yo lo pongo contra un cuerpo 2 y le mido la temperatura. Y si pongo el termómetro contra un cuerpo 3 y me marca la misma temperatura, esto quiere decir que los cuerpos 2 y 3 están a la misma temperatura, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente un termómetro. ¿Qué termómetros conocen? ¿No? ¿El digital? El digital, bueno, el más viejito, más común, digamos, para todo el mundo es este de mercurio, ¿sí? Como ese termómetro de mercurio, uno tiene acá mercurio, que es un metal, que se va a expandir con la temperatura. Entonces lo pongo en un contacto con un cuerpo que está un poco calentito y este mercurio va a subir hasta acá.
Si lo pongo con un cuerpo más caliente, esto se va a dilatar un poco más y va a llegar más arriba. Y después yo hago las rayitas acá y esto me mide me hago la escala, ¿no? Pero en principio lo que necesita uno para hacer un termómetro es algo que tenga una propiedad que varíe mucho con la temperatura. En este caso, por ejemplo, para el termómetro lo que varía mucho con la temperatura es cómo se dilata el mercurio. En el digital, como me dijiste vos, en general lo que se usa es una resistencia de esas que van a ver en electricidad. Si uno pone acá una fuente y mide la corriente, entonces así puedes saber cuál es el valor de la resistencia. Y esta resistencia varía con la temperatura. En general se usan resistencias de platino. ¿Por qué? Porque es un material al que apenas cambia un poquito la temperatura, le cambia la resistividad. Pero uno siempre tiene que buscar algo que varíe mucho eh, con los cambios en la temperatura. Y por ejemplo, otro muy usado es bueno, antes era muy usado, se usa mucho para calibrar esto. Es un termómetro de gas, ¿sí? Yo tengo un gas acá dentro de un tubito de mi termómetro y yo a este gas le puedo medir la presión, esto ya sabemos cómo se hace, ¿no? Uno ponía agua acá y en función de la presión que haya acá adentro, acá mido la presión, ¿no? Dependiendo de la altura a la que quedó esta columna de agua. Y esta presión, como vimos, bueno, como les conté recién, como la temperatura tiene que ver con la energía cinética que tienen esas partículas, a mayor temperatura en general hay mayor presión y en general suelen ser proporcionales. Sí, habrán visto ustedes la ecuación de gas ideal, por ejemplo, que dice que P por B es igual a una constante, que es el número de moles por R por T. Pero no importa, ¿no? Si el volumen está fijo, como en este termómetro, estas son constantes, entonces la presión y la temperatura son una múltiplo de la otra. Entonces, cuando cambias, cuando uno pone esa bochita de gas contra algo que está caliente, le va a aumentar la presión. Y midiendo cómo cambia la presión, tengo un termómetro. ¿Me siguen? Bien. Estos 3 termómetros y varios más que vimos son los que se llama de contacto. ¿Sí? Uno se lo apoya, lo pone adentro del objeto a que le quiere medir la temperatura y mide. ¿Qué temperatura están midiendo estos termómetros? Yo tengo acá una taza de té. Y meto adentro un termómetro, vamos a pensar en el de mercurio, que es el más fácil. Y esto se calienta, se estira y llega a la columnita de mercurio por ahí. ¿Qué temperatura está midiendo este termómetro? ¿La temperatura de quién? ¿Del mercurio? La temperatura del mercurio, ¿sí? Del termómetro, no del té. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Entonces uno tiene que esperar un rato, uno pone el termómetro que estaba frío ahí adentro y marcaba, a ver, digo, yo pongo el termómetro acá y como está frío marca muy poquito. Tengo que esperar que el agua le ceda calor al termómetro y ahí se va a ir calentando y esto va a ir subiendo. Tengo que esperar hasta que eso no cambie más. Eso es cuando llegué al equilibrio térmico. ¿Se entiende? Uno por eso se ponía el termómetro bajo el brazo y tiene que esperar 5 minutos. Hay que esperar que el termómetro se caliente, porque el termómetro está midiendo su temperatura. ¿Me siguen? Sí, profe. Genial. Si yo meto este termómetro en una taza de té, en realidad, ¿qué pasó? Cuando yo terminé de medir la temperatura del té, uno lo que asume es que el termómetro es muy chiquito y la taza de té es bastante grande, porque para subirle la temperatura al termómetro, tuvo que haber bajado un poquitito la temperatura del té. ¿Me explico? Si yo tengo acá sobre la mesa, al lado del té, se me cae una gotita de agua,
y yo a esta gotita de agua le vuelvo a poner el termómetro, lo más probable es que el termómetro, que es más grande, enfríe la gotita de té. Yo ya no voy a medir más cuál era la temperatura de esa gotita de té, porque cuando la toqué con el termómetro frío la enfrié. Cuando uno usa estos termómetros, tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Que es lo que habíamos hablado arriba. Cuando yo pongo el termómetro, tengo acá el té caliente, y cuando pongo el termómetro adentro, esto como que esto estaba a una T2, el termómetro estaba a una T1, y después el té se va a enfriar y el termómetro se va a calentar hasta que estas dos temperaturas sean iguales. Si el termómetro no es mucho más chiquito que el vaso de té que quiero medir la temperatura, en realidad voy a medir la temperatura a la que quedaron después en equilibrio. Sí, así que uno tiene que tener cuidado, eso, no puede usar un termómetro de estos para medir una gotita de agua porque se va a enfriar enseguida la gotita. Hay termómetros, ahora que nos toman la temperatura en todos lados, que están muy de moda, que es como esa pistolita que nos apuntan y mide la temperatura. Ese está bueno para muchos casos porque ese ya no está más en contacto con el otro cuerpo. No va a haber transferencia de calor entre nosotros y el termómetro ese de la pistolita con la que nos apuntan. Esa pistolita en general lo que mira para marcar la temperatura, uno pone acá su mano, y la muñeca en general, lo que mide es la emisión infrarroja, digamos, o sea, el cuerpo está caliente, emite. Sí, habrán visto esas cámaras térmicas que se ven que la gente emite más roja que las cosas que están frías. En función de la longitud de onda que se emite, sabe la temperatura del cuerpo. Es otro tipo de termómetro y en general están muy buenos porque eso no pasa como pasaba acá. No tengo que poner en contacto el termómetro con el objeto a medir. Bueno, esto mide en realidad, todos estos termómetros, lo que miden es cómo varió esta propiedad hasta que la temperatura de estos dos objetos eran la misma. Y acá es donde uno ahora quiere definir la temperatura y para eso tengo que armar una escala. ¿Cómo armaría? Yo tengo el termómetro. El termómetro para mí es un tubito, ¿sí? Con la bolita. Y ahora le quiero poner las rayitas, quiero saber cuánto es cada grado de esos. ¿Cómo harían para calibrar este termómetro? Digamos, el primero que lo hizo es el que definió una escala de temperaturas. ¿Qué se les ocurre hacer? Para calibrar un termómetro. Si hacen una calibración nueva original, van a tener una nueva escala de temperaturas con su nombre, que si logran que lo use mucha gente, se volverán famosos como Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Básicamente lo que uno hace es elegir lo que se llaman puntos fijos. O sea, puntos que en general puedo repetir y suponer que van a estar siempre a la misma temperatura. O sea, tengo que tener algún objeto al que yo quiero calibrar contra algo y decir, bueno, yo quiero calibrar contra algo que sé que va a estar siempre a una dada temperatura. En general lo que se usa para eso es alguna sustancia con algún cambio de estado, ¿sí? Cuando está cambiando, por ejemplo, el agua, cuando pasa de sólido a líquido o cuando pasa de líquido a vapor. A ver, supongamos que agarro un vaso con agua y hielo, ¿no? Que estén conviviendo acá el agua con los cubitos de hielo flotando y ahí. ¿A qué temperatura va a estar el agua con hielo? O sea, ¿cuándo se da el cambio de estado? ¿A qué temperatura se congela el agua? A los 0 grados. A los 0 grados. Entonces yo pongo esto, qué sé yo, y cuando pongo esto en agua con hielo, llego hasta acá. Bien, acá pongo un 0. ¿Y qué otro punto fijo tengo? Bueno, por ejemplo, cuando el agua empieza a hervir, cuando vuelve a cambiar de estado líquido a gaseoso. ¿A qué temperatura pasa eso? Vamos, yo meto esto en agua con
haciéndose vapor, hirviendo y llega hasta acá. ¿A qué temperatura pasa eso? ¿Saben aquel? A los 100. A los 100 grados. Bueno, fíjense qué casualidad, justo el agua que el hielo se hace a 0 grados y el agua hierve a 100, números súper redonditos. Eso es lo que digo, esto no es casualidad. Estas son las dos sustancias que eligió Celsius para definir su escala. Lo que hizo fue esto, bueno, dijo, llamo 0 a la temperatura a la que el agua se congela. Entonces meto el termómetro en agua con hielo y donde es que llega al equilibrio marco el 0. Pongo agua a hervir, le meto el termómetro donde suba el mercurio cuando haya llegado al equilibrio. A eso le pongo un 100 y ahora le hago acá 100 rayitas. Ya definí mi grado y mi escala. ¿Se entiende esto? Digo, no es casualidad que el agua se congele a 0 y que el agua hierva a 100. Es lo que usó este tipo Celsius para definir la escala de grados Celsius. ¿Se entendió? Después yo ahora mido la temperatura de un objeto cualquiera y bueno, si está frío más bajo que 0 me dará números negativos, qué sé yo, menos 8 grados. Si lo pongo en un vaso de té, el termómetro subirá hasta acá y me dirá que está a 40 grados, qué sé yo. Pero la escala ya la definí con esos dos puntitos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Vamos a borrar algo porque si no voy a hacer lío acá, se me va a pegar todo. Fahrenheit. Faltaba decir cuánto vale 1 grado, ¿no? Lo digo por 100. Lo digo por 100, claro, puse ceros en el agua, 100 en el agua hirviendo y eso lo parto con una regla en pedacitos iguales. ¿Sí? Por eso se llama centígrada esta escala. También, ¿no? Tiene Ajá. 100 divisiones entre 0 y 100. Por Celsius o centígrada. Fahrenheit era más raro, era alemán. Creo que Celsius también era alemán, pero era menos raro. Y Fahrenheit tenía un problema, no le gustaban las temperaturas negativas. Le hinchaba que haya temperaturas negativas. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Bueno, el mismo termómetro de pero en vez de poner el 0 en el agua con hielo, lo que dijo es no quiero temperaturas negativas. Entonces voy a hacer lo más frío que se conocía en esa época. Que era lo mismo, sí, el cambio de estado de una de estas porquerías, solo que es una mezcla de agua con algunas sales, creo que de amoníaco, bueno, no me acuerdo de qué, pero era un líquido refrigerante. Que era lo más frío que habían logrado hacer en ese momento. Entonces dijo, bien, si a esto le pongo un 0, nunca voy a tener que medir algo más frío que esto, así que no voy a tener más temperaturas negativas, dijo el chabón este. Entonces a esto, que no sé, después miramos si quieren en Celsius a qué temperatura corresponde, vamos a hacer esto más largo. Pero digo, esto cambiaba de estado en una temperatura por acá. Y a esto le puso 0 grados Fahrenheit. Asumiendo que nunca iba a poder medir algo más frío que eso. Vieron que el agua salada se congela, no se congela a 0, ¿no? Se congela a una temperatura menor, por eso el mar en general no se congela tan fácil como los lagos, los ríos. No, Bueno, aparte, bueno, ustedes no lo han vivido, pero cuando compras una barra de hielo o pones rolito en una batea para enfriar las bebidas, le mandas sal gruesa y es esta simple acción de meterle sal gruesa y pones un termómetro ahí, medís como menos 20 grados, está 20 grados bajo cero. Una cosa que lo da por agregarle esa sal. no se congela. Sí, o sea, si hubiese agua, no sé si vieron, por esos lugares que hace frío, tiran aguas en la vereda para que no se forme hielo.
para no patinarse. Entonces tiran sal en el piso. Bueno, entonces a esta mezcla rara le puso 0 grados Fahrenheit y usó para definir la temperatura, la otra punta, algo que esté más o menos siempre a la misma temperatura, eligió la temperatura del cuerpo humano, que para nosotros en grados será más o menos 37 grados. Y a eso le puso, aparte era raro, viste que los ingleses no usan mucho el sistema decimal como nosotros, estos alemanes en esa época tampoco, a esto le puso un 12. Y después se dio cuenta que le quedaron unos grados enormes, que había solo 12 grados entre ese 0 y los 37. Entonces, como le pareció que los grados eran muy grandes, cada uno lo partió en 8 pedacitos. Entonces, bueno, 8 por 12, al final a esto le terminó poniendo un 96, ¿no? Le quedó más o menos. O sea, acá había 96 rayitas. Pero definió esta temperatura, que por eso le quedó un 96 raro, no porque le haya errado al 100, sino porque usó primero un 12 y como le quedó muy grande lo partió en 8. Le quedaron estos 96 grados Fahrenheit. Bueno, fíjense que el agua estará por acá. Si miran, el agua está más o menos a 32 grados Fahrenheit, el 0, ¿sí? Donde el agua se congela es más o menos a 32 Fahrenheit. Y donde el agua hierve, si lo pasan a Fahrenheit van a ser como 212. Por ahí le erro por algún numerito, pero más o menos por ahí. Bueno, y esta es la escala de Fahrenheit, pero los dos usaron lo mismo, usan 2 puntos de temperatura que asumen que van a estar siempre a la misma temperatura, ahí ponen las rayitas, le ponen un número cualquiera, uno eligió 0 y 96, el otro eligió 0 y 100, y después lo parten en pedacitos iguales y tienen su temperatura y su escala. Fíjense que los grados Fahrenheit son mucho más chiquitos que los grados Celsius, ¿no? Porque acá entre el hielo y el vapor, acá tengo 100 grados y acá tengo casi 200, ¿no? 180, ¿no? 180, sí, yo para redondear. Pero qué ingeniero más preciso. Entonces fíjense que el grado Fahrenheit es casi la mitad que el grado centígrado, ¿sí? Nada, esto nosotros vamos a dar 3 escalas y ahora en un ratito voy a explicar la de grados Kelvin o lo que uno llama temperatura absoluta. En general cuando uno hace ciencia o usa grados Celsius o usa grados Fahrenheit, grados Kelvin, es muy raro que se usen los Fahrenheit. Los Fahrenheit los damos porque es una escala que se sigue usando en el noticiero cuando dan la temperatura en algunos países. Y por lo menos en Estados Unidos, y como es un país importante, digamos, uno lo estudia igual. Bueno, acá uno, sabiendo que 100 equivale a 212 y que 0 equivale a 32, uno claramente puede despejar una en función de la otra, ¿no? Uno puede hacer la cuentita y vamos, bueno, le iba a buscar para no errarle, pero vamos a tratar de que salga. Entonces los grados Celsius se van a dar cuenta que son más o menos los Fahrenheit menos 32 dividido 1,8. ¿Sí? Que es la diferencia, ¿no? En las pendientes, 180 sobre 100, digamos. Entonces así pasa uno de Celsius a Fahrenheit. Y para pasar de Fahrenheit a Celsius, bueno, lo paso para el otro lado. Esto es 1,8 por los grados centígrados más 32. Así pasa uno de una escala a la otra. Creo que los primeros ejercicios muy pavos son de pasar de escala. No se hagan ilusiones que no les vamos a tomar eso en el examen, supongo. Pero bueno. Vuelta, esta escala se usa porque, qué sé yo, el día que vayan a Disney, si van a querer saber si salen con campera o no, van a tener que cambiar de escala porque les van a decir que hace, qué sé yo, 50 grados, 70 grados, cosas así. Esta es la forma de pasar correctamente.
Ahora, si uno lo que quiere saber es si ponerse una campera o no, la cuenta más fácil que uno puede hacer es a los Fahrenheit restarle 30, o sea, le resto un poquito menos, pero divido por 2, que es un poquito más grande y da bastante bien. De vuelta, bastante bien, no para hacer ciencia, pero sí para saber si se tienen que poner campera o no. Entonces, si ustedes escuchan que hace más o menos 70 grados Fahrenheit, en realidad está haciendo 70 menos 30 es 40, dividido 2 equivale a 20 grados centígrados. Entonces pueden salir en remerita. Si escuchan que hace 50, 40 grados Fahrenheit, hace 40 menos 30 es 10, dividido 2, 5 grados, se van a morir de frío. Sí, esta es la cuenta fácil para saber si usa campera o no. Si quieren hacer algún experimento y necesitan saber bien la temperatura, tienen que usar la formulita correcta. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Esto más que nada es una historia de cómo definieron esto, que en ese momento todavía ni sabían que esto correspondía con la energía cinética de las partículas, ni nada. La temperatura era algo empírico que todos más o menos tenemos la sensación de que tocan algo que está frío, algo que está caliente. La forma de ver si estaban a la misma temperatura o no, tuvieron que definir una escala e inventar los termómetros. ¿Se acuerdan de ese termómetro de gas que les había puesto? Uno tenía acá el gas. Y bueno, uno pone agüita acá, que esto ya lo vimos en la clase de hidrostática. Acá uno puede conocer la presión. Y uno sabe que la presión es proporcional a la temperatura. Si uno cambia de gas, pone otro gas distinto, lo que puede cambiar es la relación de proporcionalidad. O sea, la pendiente entre presión y temperatura, pero va a seguir siendo lineal. Entonces, en un momento uno puede definir también estos termómetros de gases. Supónganse que acá pongo la temperatura y acá la presión, ¿no? Y básicamente lo mismo. A ver, para 0 grados yo lo defino, quiero definir hacer un termómetro que mida en Celsius, ¿no? Pongo agua con hielo y le apoyo este termómetro arriba y me va a dar una dada presión, que es esta presión, vamos a llamar P0, a la del agua con hielo. Y después pongo, bueno, no, acá sería mi 0 grados. Cuando ponga a 100 grados, o sea, agua hirviendo, me va a medir una presión por acá, vamos a llamarla P de 100. Entonces, con estos dos puntitos, uno hace, qué sé yo, una recta. Y acá tiene su termómetro. Ahora, si me da una presión por acá, significa que la temperatura va a estar acá. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Bien. Bueno, ahora imagínense que cambio de gas. Uso otro gas distinto. ¿Y qué pasaba? Bueno, por ahí la relación era distinta, pero seguía siendo lineal. ¿A qué me refiero con que la relación era distinta? Por ahí en 0 grados medía esta presión con el verde. Y la presión de 100 me daba por acá. Yo quedo medio paralela ahí, ¿eh? ¿Sí? Es que si no se me va a ir lo que quiero hacer del dibujito. Ah, está bien, no, por eso, para que le dé otra pendiente, si no te quedaban paralela, digo. Claro, la idea es que son un poco distintas. Sí, no me va a quedar escala, pero si no tengo que agrandar todo el dibujo. Bueno, y si uso otro gas distinto, por ahí la presión para 0 me daba acá. Y la presión para 100 grados me da ahí arriba. ¿Se entiende esto que estoy dibujando? Pero no importa, en cada uno de esos termómetros yo los puedo usar y defino la temperatura. Digo, cada raya distinta es para un termómetro distinto. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cuánto puede bajar la temperatura? ¿Qué pasa a medida que va bajando la temperatura? Va bajando la presión. Cuando uno dice presión 0, ¿qué tendría que estar pasando acá con este gas para que la presión dé 0?
La presión se debía a que estas moléculas que se movían chocan contra las paredes, o en este caso acá contra la superficie de este agua, y la empuja para abajo. ¿Sí? Acá chocan las pelotitas del gas contra eso y lo empujan. Esa es la presión. Para que la presión sea cero, significa que ese gas tiene que estar perfectamente quieto. ¿Están de acuerdo que ese es un límite? O sea, la presión más baja que cero no puede estar. Y el gas más quieto que quieto tampoco puede estar. ¿Está bien? Una vez que no se mueve más, no puedo. Si la temperatura tenía que ver con cómo se movía ese gas, la temperatura no puede bajar más que cuando el gas ya quedó quieto. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Bueno, si uno agarra un montón de estos termómetros distintos, lo que se da cuenta, por eso buscábamos ahí lo de las pendientes, es que si estas son lineales, o sea, si me fijo cuánto vale la temperatura para cuando la presión valga cero, o sea, cuando corto al eje X, se dieron cuenta que todas estas curvas se chocaban en el mismo punto. Acá. Por eso digo, no lo hice a escala, que era lo que quería, pero para que me entre acá en el dibujito. Y se dieron cuenta que esto era menos 273,15 grados Sí, C. sí. Eso es lo que se define ahora como el cero absoluto de temperatura. La temperatura nunca va a poder estar por debajo de eso. Porque cuando ya llegué a menos 273,15 centígrados, las cosas ya están quietas. Entonces, más frío que cuando ya está todo quieto no puedo estar. Esto es lo que se llama el cero absoluto y por eso en estas Kelvin a esto le pusieron 0 grados Kelvin. Y esta escala Kelvin es lo que llamamos la escala absoluta. Porque estoy midiendo desde lo que es el cero absoluto. Digo, más bajo que eso no puedo estar. Lo bueno de esta escala Kelvin, que como la definieron usando grados centígrados, el tamaño de los grados es el mismo. O sea, para pasar de uno al otro solo hay que sumar o restar ese 273. Por ejemplo, 0 grados, ¿qué va a ser? Y va a ser 273,15, ¿no? Si esto era 0, es prácticamente un corrimiento. 300 grados va a ser 373,15. Siempre en Kelvin, ¿no? O sea, básicamente para pasar de una a otra es fácil, ¿no? Los grados Celsius son los grados Kelvin más menos, perdón. Siempre me mareo. Menos 273. Fíjense que lo corrí hacia la derecha, coma 15. Y bueno, los grados Kelvin van a ser los grados Celsius más 273,15. O sea, 0 grados Celsius corresponde a 273,15 grados Kelvin. Esto sí que no tiene negativos. Este logró lo que quería Fahrenheit, pero a este sí que nunca vamos a poder ir para el lado de los negativos. Bueno, en realidad sí, los físicos vamos, pero con cosas raras. Poniendo todos unos imanes para arriba, invirtiendo el campo magnético, tenemos temperaturas negativas, pero eso ya es más un problema de que se define como temperatura que otra cosa. Por eso es un concepto bastante complicado. Bueno, y acá tenemos otra escala más que es la escala de Kelvin. Cuando hagan ciencia o ingeniería, ustedes lo más probable es que usen Kelvin o Celsius. Los Fahrenheit los van a usar cuando paseen nomás. Espero que usen más los Fahrenheit que los Celsius y los Kelvin, pero bueno, que pasen más de lo que trabajen. Bueno, acá esto ya definió las escalas y toda esa bola. A ver si creo que la guía, si la miramos un segundo, arranca con esto, ¿sí? Con este cuadradito para pasar de una escala
Si son 83 en Celsius, cuánto es en Fahrenheit, cuánto es en Kelvin. Esto, sí, nos festejen, no creo que lo tomemos en el examen, así que esto no le dediquen tampoco demasiado tiempo. Y después viene la parte de dilatación de metales. Vamos a ver un poquito más veloces, que me tardé mucho con la historieta. Imagínense que tengo una varilla que a esta dada temperatura, vamos a llamarla en T0, mide L0. ¿Qué pasa cuando se calienta ese objeto? En general, para la mayoría de los objetos, cuando se calientan, miden un poquito más. ¿Sí? Se estiran lo que se llama lo podemos llamar un delta L, que es cuánto se estiró el objeto a esta temperatura, vamos a llamarla T1. ¿De qué puede depender cuánto se estira esa barra? ¿Del calor, profe? ¿Qué es el calor todavía? El calor es la energía que le pasa un cuerpo más caliente a uno más frío. La Acá energía, entonces, la de la, energía cinética. de la temperatura. ¿Sí? Ojo, no es lo mismo temperatura que calor, ¿está bien? Se va a estirar más. Si estaba a 20 grados y la caliento a 40, se va a estirar un poco, pero seguro que si de 40 la caliento a 200, se va a estirar más. ¿Están de acuerdo? O sea, va a depender de la diferencia de temperatura. ¿Se entendió lo que te dije? ¿Por qué no calor? Digo temperatura, ojo, no se Sí, mezcla. profe, sí. ¿De qué más va a depender cuánto se estiró? ¿Del material, profe? El material. Perfecto. ¿Cómo defino el material? Bueno, cada material tendrá lo que llamamos un distinto coeficiente de dilatación lineal. ¿Sí? Ese alfa, si miramos la guía, cuando viene esta parte tengo ahí los coeficientes de dilatación alfa para distintos materiales. Ya viene el aluminio 2,4. Fíjense el mercurio. El mercurio, ¿ven que es mucho mayor ese coeficiente que en el resto de los metales? Por eso se usa el mercurio como termómetro, porque tiene una variación muy grande con la temperatura, por eso es un buen termómetro. ¿Está bien? Fíjense que es de 18 y el del aluminio es 2. ¿Qué sé yo? El del vidrio es 0,3 y demás. Bueno, con esto van a poder hacer estos ejercicios. Y después, por supuesto, depende de... O sea, delta L es lo que se estiró, ¿no? Si tenía una barra de 10 centímetros, se va a estirar un cachitito, y si tengo una barra de 10 metros, lo que se va a estirar es más grande, ¿no? Digo, el delta L depende de la longitud inicial de la barra. ¿Están de acuerdo, no? Digo, Sí, profe. un palito de 10 centímetros, por ahí se estira 1. Entonces, uno que tenía 1 metro se va a estirar 10 centímetros. Va a depender cuánto creció de cuánto era originalmente. Bueno, con esto salen unos cuantos de los ejercicios. Y lo otro que tenemos es que todo se estira con la temperatura. Por ejemplo, si acá tengo un área, ¿sí? Una chapa que tiene un área 0 en una temperatura T0, cuando se caliente también va a crecer. Se va a agrandar esto en T1. ¿Cuánto va a crecer el área? Esto ya lo hacemos más rápido. Va a depender del área original, de un coeficiente de dilatación superficial, lo llamaremos, y de la diferencia de temperaturas. Sí, esto lo podemos llamar coeficiente de dilatación superficial. ¿Está bien? Si lo pensamos un poquito,
Esto en realidad, ¿qué significa? Que creció linealmente acá, un delta, vamos a llamar X y Y. Esto creció un delta X y esto creció un delta Y. Es como dos crecimientos de dilatación lineal, ¿sí? Se puede hacer la cuentita más precisa, pero creo que no les va a aportar mucho. Pero este coeficiente de dilatación superficial es 2 veces el alfa. Por eso hay una tablita con los alfas nada más, o sea, con los coeficientes de dilatación lineal. No hay otra para los de superficie, ni va a haber otra para los de volumen, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, y si después tengo acá un volumen inicial, un V0, cuando se caliente me va a quedar un volumen más grande. Por ahí exageré un poco. El volumen a T1. Y bueno, y acá de vuelta, la variación en volumen va a ser el volumen inicial por un gamma por T1 menos T0, donde gamma es el coeficiente de dilatación volumétrico. ¿Que quién va a ser gamma? 3 alfa. ¿Está bien? Después hay ejercicios que hay que calcular, no sé, van a tener ahí, es el típico problema del tren que creo que está en la guía, ¿no? Uno tiene la vía del tren y tiene que poner la otra vía al lado. Si pongo las dos vías pegadas, cuando en verano suba la temperatura, las vías se van a estirar y ahí se va a levantar toda la vía del tren, ¿sí? Entonces hay que poner las vías separadas, un cachito, para que cuando en verano se dilaten, no se choquen. 10-6 el ejercicio. 16, muy bien, supongo que lo hará Ale, después le gusta ese. No. O no, no sé. Bueno, esto en realidad es aplicar las formulitas, no hay mucho para hacer. Y después viene, si quieren les muestro la guía. Después de dilatación, que hay unos cuantos ejercicios, viene calorimetría, que tienen toda esta tablita que hay acá. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. La calorimetría se basa en hacer esos experimentos, medio que estuvimos charlando, de agarrar un termo, por ejemplo. Yo tengo todo un termo acá, algo adiabático. Y ahí adentro pongo dos cosas, la 1 a una temperatura 1 y esta a una temperatura 2. ¿Qué va a pasar? Bueno, como ya vimos, va a pasar, por ejemplo, si T1 es mayor que T2, le va a pasar calor de un cuerpo al otro. O sea, el cuerpo 1 va a perder calor y el cuerpo 2 va a ganar ese calor. ¿Hasta cuándo? Hasta que T1 sea igual a T2, ¿sí? La T1 final sea igual a la T2 final. Después de que pase un tiempo donde está todo ese intercambio. ¿Qué vamos a asumir de todo esto? Que como está todo dentro de algo adiabático, vamos a suponer que no se va nada a la atmósfera, el calor que perdió el cuerpo 1 tiene que ser el mismo que ganó el cuerpo 2. O sea que no se perdió calor, ¿no? Siempre mi ecuación va a ser que Q1 más Q2 es igual a 0 porque no se fue calor para afuera de mi recipiente adiabático. Y para esto vamos a ver, yo tengo un cuerpo 1 acá, tengo un cuerpo, ¿qué le pasa que no me escribo? Ahí está. Y la pregunta es, por ejemplo, para subirle la temperatura a un delta T, o sea, un T final. ¿Por qué me hace esta porquería? Me está dejando de escribir. T final menos T inicial. ¿Cuánto calor le tengo que dar a ese cuerpo? ¿Se entiende la pregunta? Tengo agua ahí. ¿Cuánto calor, o sea, cuánta energía le tengo que dar al agua para subirle la temperatura? ¿De qué puede depender?
Ahora hablemos de un objeto cualquiera. ¿Cuánto calor le tengo que dar para subirle la temperatura desde, no sé, pongamos que T inicial sea 10 grados y T final 20? Para subirle 20 grados la temperatura a algo. ¿De qué va a depender la cantidad de calor que le tengo que dar? ¿Puede ser del volumen del objeto? El volumen, sí, claramente, calentar un vasito de agua va a necesitar determinado calor y calentar una olla de agua va a necesitar más energía, ¿sí? Más calor. La forma de medirlo más que el volumen va a ser con la masa, ¿sí? Cuanto más masa tenga que calentar, más calor, más energía voy a necesitar, ¿sí? ¿Está bien? Porque la masa es la que me dice cuánta materia hay en realidad, ¿no? El volumen, por ahí tengo algo que es más grande pero más livianito. Pero sí, la idea... Acá donde básicamente se ve la diferencia entre temperatura y calor, ¿no? Yo, como decía Lean, yo pongo este vaso a 100 grados centígrados, el agua, 100 grados centígrados, le doy tanta energía. Así tengo un balde con 50 litros para llevarlo a 100 grados centígrados, le tendré que dar más energía. Y por eso, las dos están a 100 grados centígrados, pero uno tiene o recibió más energía que el otro para llegar a la misma temperatura, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, fíjense que no son lo mismo, ¿no? Uno está acá, digo, no, uno está acostumbrado a que calor, te dice, hay mucha temperatura, hace mucho calor, los usa medio como sinónimo en el... Eso lo que nos mata es el lenguaje cotidiano, ¿no? Digo, pero el calor es la energía que le transfiero y la temperatura es la temperatura a la que quedó. Bueno, entonces de la masa, como bien me dijeron ahí, muy bien. ¿Y de qué más puede depender? Y casi lo mismo que con la dilatación, ¿no? Digo, ah, va a depender de lo que sea que esté calentando, ¿sí? De la sustancia. No va a ser lo mismo que por ahí calentar agua que calentar otra cosa. ¿Están de acuerdo? Va a depender del material. Va a haber acá una constante que depende de cada material. ¿Cómo se llama esa constante? Capacidad calorífica. Cuanto más grande sea la capacidad calorífica, por eso se llama capacidad, ¿no? Cuando vean circuitos es bastante parecido a un capacitor. Es cuánto calor puede juntar ese objeto. Sí, la cantidad de calor que tiene a una dada temperatura, si quieren. Es como cuando un capacitor acumula carga eléctrica para el que vio en el circuito en el secundario. Cuanto más grande la capacidad, más calor puede almacenar a la misma temperatura. O básicamente, cuanto más capacidad calorífica tenga, fíjense, cuanto esto sea más grande para llegar a la misma temperatura que otro objeto, voy a necesitar más calor. ¿Sí? Cuanto más capacidad calorífica, más calor tengo que darle para calentarlo. Eso después que significa que ese objeto almacenó más calor también, ¿no? Si van a la guía, Por acá eso van a el agua es buena para refrigerar. Ahí comparen ahí, cuando ver. un montón de calores específicos. Como ven, el agua tiene casi ese punto, es un 4000, ¿sí? Tiene un calor específico bastante grande. Y después, por ejemplo, el cobre y el hierro tienen capacidades caloríficas bastante más chiquitas que la del agua, ¿sí? Casi 10 veces más chica. El agua es una de las cosas con más capacidad calorífica. Es de lo que más me cuesta para calentar. Yo quiero agarrar un kilo de agua y ponerlo a 100 grados, voy a necesitar un montón de calor. Si quiero calentar un kilo de cobre, lo voy a calentar mucho más fácil. ¿Qué va a pasar después? El cobre también se va a enfriar más fácil, no tiene capacidad de guardar ese calorcito. El agua uno la pone a hervir y después queda caliente un montón de horas, por ahí no a 100 grados, pero va a quedar caliente un buen rato. Lo mismo Como dice el funciona, rol penal. como dice Ale, porque absorben un montón de calor. Por eso cuando una serrería tiene el fierro recaliente, un hierro al rojo vivo, lo mete en agua y enseguida se enfría el fierro ese. Y el agua no se calentó tanto. Si uno mete un hierro que está a 200 grados adentro del agua fría
y el agua puede subir 1 gradito y el hierro enseguida se puso a la temperatura a la que está el agua. Eso es porque tiene bajo calor específico. Cuando uno va a la pileta en verano, fíjense, el sol que ilumina igual la pileta que las baldosas de al lado le está dando el mismo calor, la misma energía a las dos cosas. Pero seguro que si pisan o van a la playa, si pisan la arena está recaliente y el agua está fría. Porque la arena tiene calor específico muy bajo, se calienta enseguida. El agua de la pileta, no pensemos en la del mar porque es demasiado grande, pero digo, en la pileta el agua sigue fría y las baldosas están recalientes. O no es lo mismo pisar una baldosa por ahí de cerámica, descalzo en verano, que si pisan una chapa. La chapa va a estar recaliente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene menos calor específico, lo caliento más fácil. ¿Qué es lo caliento? Llegó a una temperatura más alta. Me va a quemar, pero no tiene mucho calor. Digamos, uno agarra un fierro caliente y por ahí se quema un poquito, pero enseguida dejó de quemar. Si lo mete la mano en agua caliente, se va a quemar hasta que no saque la mano. ¿Sí? Bueno, lo mismo, pues una gotita por ahí tampoco nos hace nada, porque tiene una masa muy chiquitita, tiene poco calor. Con esto van a empezar a jugar ahora. Y aparte de todos estos calores específicos que les muestra la guía, acá están los calores latentes de fusión y de vaporización del agua. ¿Qué es eso? El calor que tengo que darle al agua para cambiarla de estado. Fíjense que eso es energía, cuánta energía le tengo que dar, o sea, cuánto calor en Joule por kilogramo, ¿sí? Si yo tengo que evaporar una tacita de agua, voy a tener que darle tanta energía, y si quiero evaporar una olla de agua, le voy a tener que dar más energía para evaporar toda esa agua. Entonces acá dan la energía que necesito para cambiar de estado por kilo, ¿no? Ese es el latente. Acá es de vaporización o de fusión. Cuando uno pasa, por ejemplo, el de fusión, ¿no? Que pasa de líquido a sólido, es lo mismo, el calor que necesito sacarle al hielo, al agua para convertirla en hielo, es el mismo calor que le tengo que dar al hielo para pasarlo a agua. O sea, cuando uno habla de calor latente de fusión, es para cambiar de estado líquido a sólido, no importa en qué sentido. En uno será un calor positivo, en otro negativo, pero el número es el mismo. O sea, le tengo que sacar la misma energía al agua para hacerla hielo que la que le tengo que dar al hielo para hacerla agua. Y lo mismo para el de vaporización. Le tengo que entregar al agua el mismo calor para evaporarla que el que le tengo que sacar al vapor para volverlo a hacer agua. ¿A qué viene todo esto? A ver, miremos, por ejemplo, agua líquida tiene 4000 más o menos joules. Ahora vemos las unidades, está en joules kilogramos por grado. Y el agua y en hielo y en vapor tienen prácticamente la mitad, 2000 más o menos. Mira que no estás compartiendo lo que escribí, ¿eh? No, no escribí nada, ¿no? Ah, ok. Le estoy mostrando acá nomás que miren que el agua y el hielo son más o menos la mitad de la capacidad calorífica que el agua líquida. A ver, las unidades como estaban ahí son estas, ¿no? Digo, a ver si acá se ve. Pero digo, este calor tiene unidades de energía, ¿no? Que para nosotros en MKS eran joules. Así que de este lado, ¿qué tengo? La masa en kilogramos. La masa en kilogramos. La temperatura, acá da lo mismo, se usan grados Kelvin o centígrados porque miden lo mismo, ¿sí? El tamaño de los grados era el mismo. Usen la que quieran. El coeficiente S vale lo mismo para Celsius que para Kelvin. No lo usen en Fahrenheit, pero en Celsius o Kelvin da lo mismo. Entonces, las unidades de C, ¿qué tienen que ser? Como esto me tiene que dar Joule como resultado, esto tiene que ser Joules dividido kilogramos dividido grados centígrados, para que se vayan los grados y los kilos y me dé en Joule, ¿sí? O sea, las unidades de C, de la capacidad calorífica, es en Joule por kilogramo sobre grado.
Y a ver, bueno, después vamos a hacer algunos ejercicios, supongo, pero vamos a pensar qué pasa. Vamos a hacer un dibujito así, a ver si me entra más o menos bien. Vamos a poner el 0 para allá, más fácil. La temperatura. Imagínense que agarro un tacho, ¿sí? De todos estos adiabáticos, ¿no? Tapadito, cerrado. Bueno, no adiabático, pero por lo menos cerradito. Y le pongo acá unos cubos de hielo. Y lo voy a poner al fuego. Está claro que esto de ponerlo al fuego, ¿qué significa? Le voy dando calor. Si la hornalla está siempre igual, está claro que a medida que pase el tiempo arriba de la hornalla, esto es como que cada vez le estoy dando más calor, ¿no? Digo, el calor lo mido, si quieren, como el tiempo que lo tengo arriba del fuego. Imaginemos que esos cubitos arrancan los saqué del freezer a menos 20 grados centígrados. ¿Sí? Cuando digo que el hielo se forma a 0 grados, es donde se da el cambio de estado. Una vez que tengo el hielo hecho, lo puedo seguir enfriando, ¿sí? Yo meto un cubito en la heladera y en general sale a la temperatura que está el freezer, que suele ser menos 20 grados, menos 16, no sé, una cosa así. ¿Está bien? ¿Qué pasa con esos cubitos si los pongo en el fuego? ¿Se derrite? Se van a derretir, ¿sí? No, antes de derretirse, ¿qué le va a pasar? Perder energía, perder Se van a temperatura. Le estoy dando calor a esos cubitos de hielos que estaban a menos 20 grados, se van a empezar a calentar. ¿Están de acuerdo? Absorbe calor, ¿no? Absorbe energía. Acuérdense lo que habíamos puesto, ¿no? Para un dado calor, cada cuerpo, dependiendo su masa por su capacidad, le aumentaba la temperatura. T final menos T inicial. ¿Está bien? Yo le doy calor. Entonces, dependiendo de la masa de hielo que tenga, con la capacidad del hielo, que ya la conocía, ¿no? Esta era 2000 más o menos, era 2090, 2010, no sé. Le va a empezar a subir la temperatura. ¿Sí? Yo le meto calor, le subo la temperatura al hielo. Si me dicen que acá tenía 1 kilo de hielo, pues puedo calcular, si me dicen cuánto calor le dieron, puedo ir sabiendo a qué temperatura va estando a medida que le voy dando calor. ¿Se entiende? Que esto va a subirle la temperatura al hielo. Sí, profe. ¿Sí? Cuando el hielo llegue a 0 grados, ahora sí, ¿qué le va a pasar? ¿Se puede calentar el hielo a 5 grados? ¿Seguir calentando? ¿Puedo tener hielo a 5 grados? Se hace agua. Acá se empieza a derretir, ¿está bien? Entonces acá llega una parte donde este hielo, vamos a ponerlo acá abajo, ahora empiezo a tener hielo y agua, ¿sí? Se empezó como a derretir el hielo y queda una mezcla de hielo con agua. ¿Están de acuerdo que mientras esté cambiando de estado, la temperatura de esa mezcla va a ser siempre 0 grados hasta que se derrita todo el hielo? Sí, en química lo habíamos visto. Cuando uno está hirviendo agua para hacer unos fideos, cuando el agua empezó a hervir, después se mantiene siempre a 100 grados, no es que a medida que la sigo dejando en la hornalla se sigue calentando, ¿sí? Porque mientras se está evaporando, mientras se está dando el cambio de estado, la temperatura no aumenta. ¿Qué pasa con todo el calor que estoy metiendo durante todo este tiempo mientras se derrite? Acá estoy transformando hielo en agua. ¿Cómo consumo ese calor? Bueno, el calor que necesito va a depender de la masa por el calor latente de fusión. Ese es el numerito que me decía la guía, ¿no? Si tengo 1 kilo de hielo, por ejemplo, voy a necesitar
Pues son como, es por 10 a la 5, ¿sí? Son 330.000 joules que le tengo que dar para evaporar todo ese kilo de hielo. ¿Se entiende? Pero ahora el calor que me está dando la hornalla no lo estoy usando para subir la temperatura. Lo estoy usando para derretir el hielo. ¿Está claro? Una vez que derretí todo el hielo, acá que me quedó? Me quedó solo agua, no hay más hielo. Agua, ¿a qué temperatura estamos acá? A 0 grados. Ahora, cuando le doy calor al agua, ¿qué le va a pasar al agua? ¿Se evapora? Antes de evaporarse, yo te doy agua a 0 grados, la saco de la heladera y la pones en la hornalla. ¿Qué le pasa primero? Empieza a elevar la temperatura. Se empieza a subirle la temperatura al agua, ¿sí? Como tiene una capacidad calorífica de 4000, ahora que está líquido, la temperatura me cuesta más subírsela. O sea, la pendiente ahora tiene que ser más chiquita que acá que con el hielo, ¿no? Por ahí no se ve, pero digo, esta pendiente tiene que ser mayor que esta. Tendría que ser del doble, pero bueno, no me va a entrar el dibujo, sino. Y le voy a subir la temperatura del agua, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue a dónde? A los 100 grados. ¿Están de acuerdo? Ahora que tengo el agua a 100 grados, ¿qué le empieza a pasar cuando le doy calor? La empiezo a evaporar. Mientras la estoy evaporando, la temperatura permanece constante. Acá tengo el agua que se está evaporando y empieza a aparecer vapor de agua. ¿Hasta cuándo pasa esto? Bueno, sigue el cuentito, hasta que la evapore toda. Una vez que solo quedó vapor, tiene que ser una olla tapada para que no se me escape el vapor, ¿no? Pero una vez que evaporé todo el agua, ahora si le sigo dando calor, ¿qué pasa? Empiezo a calentar el vapor, otra vez más rápido, ¿no? Porque tiene una capacidad calorífica menor. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, y por acá arriba hay otro cambio de estado que uno mucho no conoce y que también depende del material, que es cuando paso de un gas a un plasma, pero bueno, eso no lo vamos a estudiar, no lo estudia nadie. En principio uno puede pensar que el calor lo puede seguir calentando todo lo que quiera, ¿está bien? Y sigue estando en estado gaseoso. Cuando cae un rayo, ¿no? Se hace plasma. O sea, sí, un plasma lo que pasa es que estas moléculas de aire que hay ahí, hay mucha energía, empieza a perder electrones. Entonces queda un mismo gas, solo que ahora tiene partículas que quedaron cargadas, Está ionizado. ionizadas. Pero nada, no es un cambio de estado muy visible, sigue siendo un gas para nosotros. Está todo bien. Bueno, ¿se entendió esto? Habían dicho que sí, ¿no? Bueno, los ejercicios de esto van a hacer que ponga un cuerpo, no sé, a ver, agarro. Vamos a hacer uno fácil. ¿Qué hora es? ¿Temprano? ¿Qué hacer? Hago alguno, ¿no? Antes de hacer el intervalo, así ponemos algún ejemplo. Y pero agarro la guía directamente si querés. Como quiera vos. Ah, como quiera. Comparto acá, ya está. No pasa nada. ¿Qué? Pero Sí, de esto, o empiezo y yo de con... cambiar la temperatura no tiene sentido. Si querés alguno de dilatación, Bueno, no sé qué bueno. te parece que puede tomar Alejandro. O qué querés que sepan. Yo alguna dilatación haría para que vean y alguno de un par de calorimetría. Bueno, ahí está. Ahí te saqué la pantalla. ¿Quieren parar un cachito ahora o quieren Es seguir temprano. temprano, Tranquilo. no? Quise parar tan rápido. Uy, armé la guía con transmisión. Espera que me equivoqué. Guardala para la que viene, pero eso hay que revisar todos los resultados ahí. Qué momento.
Un momento lo hacemos, me voy a fumar un cigarrillito. Soy chiquitita, acá está. Este. Nada más, 3 hojitas son nada más. Sí, parece que sí. Bueno. Bueno, como decía Lean, esto de pasar de unidades de Fahrenheit a grados centígrados, se los encarga ustedes, creo que no va a tener problemas. Explicando esa conversión Se que van a dio morir. Lean. Cuando suma se van a morir de frío en Disney, pero digo, no les va a traer mucho más problemas. Ponete acá, esta hojita. Y esta para acá. Muy bien. Entonces vamos directamente a los que son de dilatación. Hacemos algunos. Este del río ferroviario que decía Lean, por ejemplo. El 6. Entonces ven que nos dan como dato cuánto es la longitud inicial, 20 metros. Y está a una temperatura inicial 25 grados centígrados. Entonces me dice, teniendo en cuenta que la temperatura en la que estará expuesto son de menos 15 en invierno y más 40 en verano, determina la longitud libre que deberá haber entre los rieles consecutivos. ¿Qué distancia tiene que haber entre uno y otro riel? Para verlo gráficamente, ¿qué sería? Un riel y otro. Y entonces se le deja este vuelgo, ¿no? Acá, esta distancia. Este delta X. Que ese delta X lo que permite es que los rieles crezcan en longitud y no colapse, ¿no? Porque si sigue creciendo y ese espacio se cubre de metal, si sigue creciendo, eso se deforma. Y esto se tiene en cuenta en un montón de cosas, en el diseño de un motor de autos, en el diseño de los rieles y en el diseño de cualquier máquina, sabiendo que todo lo que empieza a tomar temperatura se dilata. Entonces vamos con este ejemplo en concreto. Dice, acuérdense primero de qué dependía esta diferencia, ¿no? El delta L dependía de qué cosa, de la longitud inicial, que llamamos L0, de un coeficiente que llamamos alfa, porque estamos trabajando con objetos que son predominantemente lineales, y del delta T, de la diferencia de temperatura. Entonces vamos a determinar cuánto es lo que se modifica la longitud, ese delta L, a partir de los 20 metros de distancia inicial, de longitud inicial, el alfa, que lo sacamos de esta tablita, 1,1 por 10 a la quinta, o menos 5, perdón. Y en la diferencia de temperatura, que entonces será en verano 40 grados centígrados, temperatura final, menos la temperatura inicial, que son 25 grados centígrados. O sea que estos son 15 positivos, ¿está bien? Es simplemente hacer la cuentita esta. Q 20 por 1,1, ponente a 5 negativo, por 15. 3,3 milímetros. Sí, da, profe. Perfecto. Entonces, si yo sé que va a llegar solamente hasta 40 grados centígrados, dejando este delta X igual 3,3 milímetros, sé que no voy a tener problema. Normalmente se deja más de 3,3 milímetros. Es ese golpe que uno siente cuando va arriba del sarmiento, ¿no es cierto?
Esa es la unión, la holgura que hay entre los rieles. ¿Y después qué pasa? Cuando en invierno la temperatura es de menos 15, entonces se achica y esa holgura se hace más grande. Lo que podemos ahí es determinar cuánto nos va a quedar de holgura en total. Digo, esta, vamos a ponerle 1 acá, cuando se calienta, y 2 cuando se enfría. Entonces acá este delta L va a ser otra vez los 20 metros iniciales, por el alfa, que es otra vez 1,1, lo pensamos lineal, es bastante lineal, en un rango de temperatura bastante amplio. Y acá la diferencia térmica es temperatura final menos 15 y la temperatura inicial 25. Entonces, esto sería menos 15 menos 25, ¿está bien? Sería 30, menos 40 grados. Es un delta negativo, y entonces el L, o el delta L, va a ser negativo también. Hacemos la cuenta. 20 por 1,1 exponente a la 5 negativo por 40 negativo. Menos 8,8 milímetros. Es decir, cuando se calentó, la longitud final, ¿de cuánto va a ser? Y sería de la longitud inicial más el delta L. O sea, 20 metros más 3,3 exponente a menos 3 metros, y esa va a ser la longitud final. En cambio acá, cuando se enfrió, la longitud final va a ser los 20 metros menos 8,8 milímetros. ¿Sí? Va a ser más corto que 20 metros. Entonces, si originalmente había dejado un huelgo de 3,3 milímetros, cuando se enfría va a quedar 3,3 más 8,8 de espacio libre entre los dos rieles. Se van a sumar, ¿está bien? No son difíciles. Si alguien no entiende, dígame que lo vemos, pero me parece que no tiene mayor sentido. El único que es bastante rebuscado es este que está, el 11. El par bimetálico. Sí. Sí, el par bimetálico. Ese está para subirlo, si no se los hago y se los subo. Sí, la cuenta es media rebuscada. Está buena la idea, sí, eso está en todas las llaves térmicas, por ejemplo. En la plancha, ¿vieron la plancha que tiene esa ruedita y abajo escuchan el clic, clic cuando hace contacto y cuando no? Se trata de dos metales de distinto coeficiente, entonces uno se calienta los dos iguales, pero digo, uno se estira o se encoge más que el otro y lo que hace es una curvatura. Esa curvatura lo que termina en definitiva es que un contacto abra o cierre. El del agujerito por ahí los marea un poco, había uno ahí. El agujerito. Algo plano tiene que ser. No, a ver, más arriba, acá. La chapa posee un orificio, por lo menos darle crece, ¿no? El agujero. Una chapa rectangular de aluminio, mide 0,50 por 1,20 a 20 grados. Y un orificio de 5 centímetros de diámetro. Si la chapa se la calienta a 150 grados, determinar la variación de área de la chapa y el diámetro del orificio. Bueno. Entonces, una chapa rectangular que decía que era 0,50 por 1,20, ¿no? Y tiene un agujero en algún lado. Esto era de 5 centímetros. 5 centímetros. Esto estaba a 25, no, No me acuerdo. A 20 grados. 20 grados.
se le da calor y llega a 150. Entonces, en 150 grados me pregunta cuánto va a ser la nueva dimensión de la chapa. Tomémosle Y final, X final, y ese agujero, ¿cuánto va a medir? Bueno, Mirá, directamente. bueno, sí. Pero iba a decir, Leandro, ahí fue bien claro. Decíamos que podemos ver a la dilatación de área como una dilatación en X y otra en Y. O si no, aplicando la misma ecuación que antes, decimos el área final, que será igual al área cero más un delta de área, es igual a 0 más, y ese delta de área, ¿cómo se calcula? Y es otra vez área 0 por ese coeficiente beta, que era 2 veces alfa, por la diferencia de temperatura. O sea, área 0 por 1 más 2 veces alfa por el salto térmico. Y hacemos la cuentita. Hagan la cuenta. No, lo que les quería contar es que a veces los marea que el agujero también se agranda. Uno a veces piensa que como la chapa se agranda, cierra el agujero y en realidad se está expandiendo todo. El agujero tiene un área también Te piden así final. que se lo lineal. ¿Cómo? Que piden el diámetro, así que hacelo lineal, cómo creció linealmente el diámetro. Está bien. Por Piden. radio cuadrado, que sería el diámetro final, que estamos diciendo acá, sobre 2 al cuadrado. Ese sería el diámetro que yo quiero averiguar. Y ese área final, o este diámetro final, ¿de dónde lo saco? Y otra vez, el área final va a ser el área inicial, pi por el diámetro inicial sobre 2 al cuadrado. Vamos a usar esta ecuación. Por 1 más 2 veces el alfa por el delta t. ¿Está bien? Te decía que como el diámetro es una longitud lineal, podés Sí. usar directamente que el SL más, es como cuando crece a un lado, ¿no? Que es el diámetro original más alfa por t. Pero no crece así en forma de superficie. La superficie sí, pero el diámetro crece lineal. Entendí. Ser Tendríamos que usar entonces, está bien, el diámetro en vez del área. queda lo mismo, pero Claro. para no hacer tantas cuentas. Lean dice, usemos directamente el diámetro. Que será el diámetro inicial más el diámetro inicial por el alfa por el delta t. ¿Se entiende lo que dije? Así como cada lado del área del rectángulo crecía en forma lineal, el diámetro también crece en forma lineal. Les tiene que dar lo mismo, igual no importa. Bueno, esto es hacer la cuenta, no tiene muchas complicaciones. Claro, lo difícil de imaginarse, muchos creen que el agujero como la chapa de alrededor crece, el agujero se hace más chiquito. Imagínense esto como un globo que tiene un dibujito. Cuando uno infla el globo, que el globo se expande, el dibujito también se expande, ¿no? Es como que el agujero fuese un redondelito pintado en un globo. Eso. Bueno, ahora sí, tomamos algo y venimos, hacemos algunos de calorimetría que por ahí son Esos son. lo más jugoso de todo esto, ¿no? Lo más interesante.
En resumen, lo que puede entrar en el examen. Claro, en resumen, lo que puede entrar en el examen. Así que son 1:30. Hacemos hasta menos cuarto. Vale. Nos vemos en No. un rato. Nos vemos. Ahora venimos. Paro la grabación, así no grabamos el intervalo. Seguimos siendo 19, mira. Sí.